Ahí sentadito le invito para que busque conmigo la epístola a los Hebreos. Hoy vamos a leer siempre en el capítulo 11, los versículos del 2 al 5. Hebreos capítulo 11 y los versos del 2 al 5. ¿Estamos listos, iglesia? Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Oremos al Señor. Altamente agradecidos contigo, Señor, por tu palabra. Siempre, Señor, clamando a la sabiduría divina para poder compartir como iglesia que somos, como familia de la fe, tu palabra, Señor. Ayúdanos a que lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros esta mañana pueda ser asimilado, Señor, pueda ser guardado para esos momentos de necesidad, Señor, ponerlo en práctica. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, por cada ministerio de tu iglesia, Señor, por cada servidor. Bendícenos grandemente, Señor, bajo el principio de que queremos ser bendecidos para bendecir a los demás. En tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. Seguimos con el tema de la fe. El domingo pasado nos quedamos solamente en el versículo 1 hablando sobre lo que es la fe. En las Sagradas Escrituras, por donde nosotros transitamos en lectura, todos los libros hablan de testimonio de grandes hombres, pero solamente el libro o epístola a los Hebreos de toda la Biblia es el único libro que define lo que es la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En base a eso es que el Señor puso en mi corazón, y tal vez por mi misma necesidad, de este tema que ya anteriormente se ha escuchado, se ha predicado aquí en su iglesia, usted lo ha oído de diferentes pastores, ampliarlo. Porque en lo personal yo me di cuenta de que la fe, en la forma como yo la estaba manejando, y la he seguido quizás manejando, no es la correcta, no es la fe bíblica. Porque la fe para nosotros tiene un significado bien así a lo ligero. Tengo fe que el Señor me va a sanar, tengo fe que el Señor va a volver a reunir a mi familia, tengo fe que el Señor me va a librar del problema económico que tengo fe que mis hijos van a regresar a casa, y así por el estilo. Y yo no estoy diciendo de que eso es malo, yo no estoy hablando de eso, pero a mi parecer hay puntos vitales de lo que significa la fe, que tal vez nosotros no lo estamos viviendo y no le hemos dado la importancia que en realidad es la palabra fe. Y cuando yo digo vital, es porque así lo considero, vida o muerte. Siempre
toda persona va a tener una vida eterna, pero la muerte yo le llamo en el sentido para el que no es cristiano, que va a estar en un lugar sin la presencia de Dios. Y el cristiano va a estar una eternidad con la presencia de Dios y en la presencia de Dios. Entonces, eso significa fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que no es por obra la salvación, sino que es por fe la salvación. Entonces es vital. Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe, es fe. Entonces, si cada uno de nosotros hacemos un examen a nuestra conciencia, que en realidad nos interese, piense usted en un par de segundos, minutos, si usted quiere, si usted en realidad le ha dado importancia en ese contexto a lo que es la fe. O si la fe la ha manejado, como dije al principio, solo en cosas que estamos viviendo a diario, que le dije yo que no es malo pedir por algo con fe, está bien, pero hay cosas más profundas. Y eso lo hemos dejado pasar. Y seguimos hablando de la fe y seguimos manteniendo esto, pero en realidad lo importante, lo que lo va a llevar a usted a una eternidad en la presencia de Dios, ya se dio cuenta que es un camino de fe. Entonces, cuando sentí yo preparando un mensaje así práctico de este precioso capítulo, de los capítulos grandes de las Sagradas Escrituras, eso me hizo reconocer de que yo entiendo que era por fe la salvación, porque Efesios a cada rato lo leo, me lo sé de memoria, pero no lo había vivido. Para mí la fe era más importante en otros aspectos. Quiere decir que no le había dado el valor que en realidadmente las Escrituras dicen que debe de dárselo. Y eso me motivó a mí a escudriñar un poquito más sobre lo que es este capítulo precioso, capítulo 11 del libro de los Hebreos, que conocido como el catálogo de los héroes de la fe, conocido como el gran salón de la fama de la fe de la fama de Dios, y así se le conoce por muchos estudiosos de las Escrituras, porque fueron hombres que en realidad dieron testimonio. Y cuando usted estudia la vida de ellos, que más adelantito vamos a poder nosotros profundizar un poco en la vida de cada uno de ellos, es donde nos damos cuenta de que no es así nomás la cosa, de que la fe es algo grande, de que la fe, solo entender ese primer versículo que hablamos el domingo 24, que ahí se nos fueron los 45, 50 minutos, y con muchas cosas más que poder decir, solo ahí nos damos cuenta del gran problema que tenemos. Pero también pensé en algo esta semana, que alguno de ustedes de la congregación, vea, tanto de los dos cultos, puede pensar de que como que yo le estoy queriendo poner cargas a la congregación. Y eso lo pensé, porque el domingo primero de este mes que hablamos de la resurrección de Cristo, yo dije también que el camino que nosotros hemos elegido es el mejor camino que hay, pero es un camino difícil. Lo dije también el 24 cuando iniciamos el estudio de la fe. Entonces me puse a pensar, podría ser que alguien de la congregación pueda pensar de que como que si yo metiendo miedo, como que si yo poniendo la gran carga, que esto es difícil, cuando yo debería de hablar del agradecimiento que tenemos a Dios, y eso es correcto, el agradecimiento que tenemos a Dios, pero sin fe usted no puede agradar a Dios. Y ese es el gran problema. Entonces dije yo, es necesario explicar
el por qué yo digo que es un camino difícil. Y le explicamos un poco además del 24 que tocamos este tema, el domingo que hablamos de la resurrección de Cristo. Y eso fue lo que más me preocupó a mí. Y dije yo, sí, en realidad creo que el Señor quiere que desarrollemos este tema. Cuando vimos nosotros y leímos el domingo pasado, recién pasado, que el equipo de trabajo de nuestro Señor Jesucristo, los pastores que tenía con Él, sus grandes discípulos, las mujeres que le atendieron, que andaban con Él, quienes recibieron las buenas nuevas primero que los hombres, todo este grupo que nosotros admiramos, Pedro, Juan, el discípulo amado, Mateo, ninguno creyó en Él. Todos le dieron la espalda. Y Él les dijo que a los 3 días iba a resucitar, que iba a Jerusalén a morir, pero que a los 3 días iba a resucitar, que le esperaran en Galilea. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? Lo fueron a buscar ¿a dónde? Donde no tenían que buscarlo. A la tumba. Entonces, y todo el mensaje que Él les dio, ¿qué lo hicieron? 3 años y medio con Él. Si usted escudriña todos los evangelios, en todos los evangelios dice un par de versículos cuando nuestro Señor Jesucristo les dice que es necesario que Él tiene que morir, pero que a los 3 días va a resucitar. Y nadie le creyó. Entonces eso me hace meditar a mí. Entonces digo, si estos que vivieron con Él, que comieron con Él, que le tocaron, que escuchaban el mensaje directamente de Dios, porque Jesús es Dios, no le creyeron. Y nosotros que a pura fe, bienaventurados los que no me ven y creen, pero hasta ahí llegamos nosotros. Sí, somos bienaventurados, pero en realidad creemos. En realidad nosotros, esa promesa que Dios le da a usted cuando escudriña la Escritura, cuando lee, y en ese momento usted dice, esto Dios me lo manda directamente a mí, lo agarra, ¿se mantiene? ¿Se mantiene? ¿O al tanto tiempo que la promesa que Dios le ha dado no llega, la abandona? Eso me hizo meditar, porque a mí me da miedo, a mí me da temor. Si esos hombres, digo yo, escritores de los evangelios, las mujeres, los ángeles extrañadísimos, completamente anonadados de ver que las mujeres buscándolo, ¿y por qué buscan dentro de los muertos al que vive? Porque ese lugar no llegaba ningún vivo, porque era un lugar detestable, pues el lugar de los muertos, un cementerio. Así se manejaba en esos tiempos. ¿Por qué tienen que buscar un vivo entre los que están muertos? Extrañados porque ellos habían escuchado cuando Jesús les dijo todo lo que tenían que hacer. Entonces, haciendo ese breve recordatorio, es que yo digo que es un camino difícil, por eso lo explico, para que no vaya a pensar de que yo solo poniéndole cargas a usted paso que ni yo las puedo llevar. No es así, sino que yo veo la realidad. Y esa realidad me asusta y digo, si esta gente dudó, Juan el Bautista, el que vino a adelantarle el camino al Señor, a proclamarle, llegó un momento en que dudó y estando preso le dijo a sus discípulos, vayan y pregúntenle si Él es el que dice en la Escritura o tengo que esperar. ¿Y qué le dijo Jesús? Díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, etcétera, etcétera, etcétera. Que Él era. Dudó. Entonces, viendo todo lo que la Escritura me revela, me enseña, es donde yo digo, no es fácil. No es fácil la vida que tenemos. Pero es bonito, porque la misma Escritura
nos está dando a nosotros la salida, y las mismas Sagradas Escrituras nos están poniendo en alerta para que cada uno de nosotros seamos responsables si en realidad estamos donde debemos de estar. ¿Y dónde debemos de estar? Bajo los designios del Señor. En ese punto es que yo me apoyo para decir que le digo, a mí es lo mejor que me ha pasado en mi vida, pero sé que es un camino no fácil. Hay bastante responsabilidad. Hay bastante que debemos dar que no damos. Hay bastantes cosas que tenemos que hacer que no hacemos. ¿Cuántas veces nos hemos caído de la fe? ¿Cuántas veces le hemos abandonado? ¿Cuántas veces usted ha sentido que Dios le está hablando a su vida en cierto X o Y mandato que le está diciendo que debe de hacer y no lo hace? Porque cree que eso no es así. ¿O cuántas veces usted se ha dejado ir en su fe en tiempos? Porque si tal fecha no es, entonces no es fe. Eso es lo que debemos de aprender, hermano. Que debemos de estar sujetos a creer en Dios y a la voluntad que Él dice. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 2, dice, porque por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esta es una parte que muchos opinan que se debería llamar la recompensa de la fe. Y la recompensa de la fe es porque es la aprobación de Dios. Dios queda muy complacido con las personas cuando creen en Él, quién es Él, y creen en sus promesas. Y creen que lo que promete, eso se cumple. Eso fue lo que le agradó a Dios de estas personas que dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y cuando se alcanza buen testimonio como estas personas, Dios no lo deja pasar por alto. Y es tanto el valor que Dios le da que los dejó inscritos con la letra de Él para una eternidad. Todo ese podio que está en el libro de Hebreos, en la epístola a los Hebreos, fueron hombres tremendos de la fe. Estos hombres, llegó un momento en que se dieron cuenta del gran Dios que tenían y valoraron. Dentro de ellos habían hombres con posesiones. Se alejaron de sus posesiones, se alejaron del mundo y se alejaron de sus placeres. Cuando yo digo se alejaron, no estoy diciendo que sus posesiones las tiraron, porque eso no es así. Que se metieron en un monasterio y ya no tuvieron contacto con el mundo, no es eso lo que me estoy refiriendo. De los placeres no estoy diciendo que no gozaron, tampoco estoy hablando, estoy diciendo que valoraron. Y las posesiones, los placeres y todo lo que sabían del mundo lo bajaron a un nivel inferior y subieron los propósitos de Dios para la vida de ellos. ¿Por qué valoraron eso? Porque sabían que Dios tenía muchas más cosas que dar que esas posesiones que se adquieren terrenalmente. Y conocían ellos lo que significaba una vida eterna. Esos hombres dieron testimonio de que sí creían que eran peregrinos aquí en la tierra. Nunca Abraham construyó algo, vivía en tiendas, de un lugar a otro, hacía tiendas. ¿Por qué nunca edificó algo pudiendo hacerlo? Adán era un hombre próspero, Abraham era un hombre próspero. ¿Por qué? Porque sabía que era un peregrino. No le importaba tanto cuando él tuvo el problema con Lot. A él no le importaban las posesiones y los dos tenían tanto ganado, ovejas, qué sé yo, que no les abundaba ya que anduvieran juntos y se peleaban por los pozos de agua. ¿Y qué dijo Abraham? Escoged, le dijo, lo que vos querrás a Lot. Y Lot vio ¿qué? Sodoma y Gomorra. Vio la planicie, lo mejor de la tierra. Ahí se fue, está bien. ¿Por qué? Porque no le importaba a Abraham. Sabía que su Dios tenía mejores cosas que las posesiones materiales. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros. Por eso es que nos despegamos.
Porque estamos sembrados en las posesiones. ¿Confiamos en qué? En lo que tenemos. Y esos somos los seres humanos. Entonces aquí Dios nos está poniendo un ejemplo, poniendo a estos hombres para que nos demos cuenta el reto que tenemos para llegar a hacer ¿qué? Agradar a Dios. Para que Dios se sienta complacido como se sentía con estos hombres que le creían a Él, creían sus promesas. Sabían que iban a estar mejor bajo los designios y propósitos de Él en la vida de ellos. Cosas que yo en lo personal todavía no alcanzo. Si alguno lo alcanza, yo lo felicito, pero yo todavía no. Pero ese es el camino que debemos de llevar. Ese es el ejemplo que nos enseña todo esto. Y es por eso que debemos de profundizar en temas como estos, para que nos demos cuenta que la fe no solo es, sí, es por fe. Todo el mundo hablamos de eso. Por fe te va a ir bien, sí, hombre, por fe te va a ir bien. Y hasta ahí llegó la fe nuestra, pues. Y no es eso, iglesia, no se trata de eso. El contexto de este versículo en el momento que se está viviendo y lo que el autor anónimo está escribiéndole es a cristianos hebreos que estaban por abandonar el camino de Jesús y el cristianismo distintivo, lo que a ellos los hacía distinto a los demás. Estaban desilusionados, había llegado gente que les había mencionado otra vez, ellos querían hasta afilando cuchillos para regresar al templo y cositas así estaban ellos, no estaban definidos. Entonces Dios les manda estos grandes ejemplos a ellos. Ese es el contexto del libro, el por qué, escribiéndole a estos judíos que se habían desilusionado, decaídos como muchos de nosotros, creyendo y no creyendo, haciendo y no haciendo, y en ese sentido ellos se encontraban. En el versículo 3 del capítulo 11 dice lo siguiente: por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo recuerdo que el 24 que tocamos este tema, dijimos algo sobre que la fe debe tener fundamentos de apoyo. Yo para tener fe tengo que estudiar las Escrituras, tengo que darme cuenta que lo que ahí dice es cierto. Para creer en Dios, yo tengo que veo ciertas cosas. No le estoy hablando de Tomás, vea, que quería ver, no, a mí me hace creer en Dios así, si usted quiere llamarle superficialmente, sin meternos en tanto cristianismo, sin meternos de ver la creación. Yo digo, tiene que haber un ser superior. Y como todo el mundo habla de Dios, entonces yo digo, creo en Dios. Sí, alguien tuvo que haber hecho eso. Mi mente me da a mí, sin ser una persona muy dotada inteligentemente, pero me da para entender y poder diferenciar del orden al desorden. Y yo sé que un desorden como el que plantea la ciencia, hablando de la creación, es algo que mi mente, como le dije al principio, no muy preparada, si usted le quiere decir o yo le quiero decir, no me da a mí para creer que de esa gran explosión todo va a llegar a un orden como el que esté establecido dentro de la creación que nosotros conocemos y vivimos. No me da mi coco para eso, y le doy gracias a Dios. No me da. ¿Cómo de la explosión va a caer el sol exactamente a una distancia donde no va a afectar donde yo vivo? ¿Cómo la luna va a estar a esa distancia y va a tener ese comportamiento de sus fases que hasta el embarazo de una mujer afecta? Es imposible. Las mareas, todos los días la tierra estaría llena, todos los días la tierra, no habría nada, pues. Y todo está exactamente donde tiene que estar. Entonces eso en mi mente, llamémosle natural,
me lleva a creer que hay un ser divino, un diseñador, un arquitecto tremendo. Entonces llamémosle Dios, llamémosle Dios. Le estoy hablando de una persona no cristiana, alguien porque todo el mundo dice, ¿crees en Dios? Sí, creo. No hay una persona, es difícil, de una persona que no cree en Dios. Un ateo cree, él es Dios. Él es Dios. Entonces, la palabra existe, Dios. Todo el mundo habla de Dios. Entonces yo naturalmente diría, sí, Dios lo creó. Jamás estoy de acuerdo con los científicos, jamás, naturalmente. Ya no digamos dentro del cristianismo. Y hay evidencias que, como le digo, Dios le da la oportunidad a uno de encontrar ciertos libros, de leer un poquito. Y es Dios quien le pone las cosas para poder en estos momentos compartirlo con una congregación. Por ejemplo, este señor Herbert Spencer, en 1885, es un filósofo inglés. En el capítulo 3 de su libro traducido al español, que se llama Primeros Principios, él clasificó todo lo existente en 5 categorías. Y dijo, todo está encerrado, dijo, todo lo que existe está encerrado en 5 categorías. Tiempo, dijo, lo primero. Lo segundo, dijo, movimiento o acción. Lo tercero, dijo, fuerza. Lo cuarto, espacio. Lo quinto, dijo, materia. 1885. Y el mundo se asombró porque el hombre tenía razón. Él dijo lo correcto. Pero con el tiempo, estudiosos de las Sagradas Escrituras se dan cuenta de que en el primer libro de la Biblia, el primer capítulo y el primer versículo se encuentran en esas 5 categorías. Y la ciencia lo comprueba y dice, tremenda la Biblia. Dice Génesis 1:1, en el principio es el tiempo. Creó la acción o movimiento. Dios la fuerza. Los cielos, el espacio. Y la tierra, la materia. Ahí están encerrados. En el primer versículo de la Biblia, el primer capítulo. Se descubre, la ciencia lo ve y dice, esa es la Biblia. Entonces cuando yo comparo las Sagradas Escrituras, veo lo que la ciencia hace, concuerdan todo, eso queda, me da un apoyo, me da un fundamento, ¿para qué? Para ir creyendo, para tener fe. Y que sí se fundamenta la fe. Pero la fe no solo es de decir yo tengo fe. ¿Y en qué tiene fe, pues? En Dios. ¿Y cree usted en Dios como es? ¿Sabe usted lo que es Dios? Y eso es lo que lo va llevando a uno a seguir investigando y seguir relacionándose y seguirse viendo uno los errores, los grandes errores que uno sigue cometiendo. De repente, allá por el 1500 y pico, 1400, ya para terminar, descubren de que la tierra era redonda, porque se creía que era cuadrada, otros decían que la tierra no sé qué, que la tierra no sé cuánto. 900 años antes de que Cristo viniera, el libro de Proverbios en el capítulo 8, mire lo que dice, versículos 26 y 27. Dice, no había, Proverbios capítulo 8, versículos 26 y 27. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos, dice. Ahí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Otras versiones lo explican más, sobre el mundo, dice. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Eso fue 900 años antes que Cristo viniera.
660 años antes que Cristo viniera, el profeta Isaías en el capítulo 40, el versículo 22, da esta declaración. Esta es más expresiva. Él está sentado, dice, sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Antes de que la ciencia descubriera todo esto, ya la Biblia lo decía. Y el libro de Job, que se pelean ahí para muchos conocedores de las escrituras, estudiosos, que dicen que antes que Génesis, que después, total que, lo digo porque así comentan, ¿verdad? Pero el libro de Job declara que la tierra no la sustenta nada. Y era el pleito de los griegos, que Atra la tenía sobre el hombro, que la tierra estaba sobre el caparazón de una tortuga gigante, y Job dice de que la tierra no la sustenta de nada. La ciencia descubre que la tierra gira sobre su mismo eje. Cuando usted la ve desde el espacio, en programación, en película, solo ve un globito que está ahí en la tierra. ¿Qué la mueve? ¿En qué está parada? Job dice que nada la sustenta. ¿Quién la mantiene así? Es Dios. Entonces, cuando yo me doy cuenta de estas cosas por la misericordia de Dios y veo lo que la ciencia explica, ahí es donde me voy fortaleciendo. Pero si no tocamos estos temas, si Dios no nos ayuda bajo su misericordia a poder asociar todo esto, no podemos crecer en la fe. Porque esto le da a uno que credibilidad, y la fe, que es creer. Creer. De eso es lo que se trata. Y dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y de ahí comenzó Él a ordenar. Como le digo, todo viene un orden, no va a ser un desorden. No es que de la mona vengo yo. Mi abuelo, yo me acuerdo de él, me acuerdo de mi bisabuelo, lo conocí, yo no les vi nunca cola. Tal vez estos señores le vieron cola a sus abuelos, yo no. Ellos dicen todas esas cosas, que de la materia, que dicen que de repente, dice, una chispa y comenzó a movilizarse y pum, 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 se fue desarrollando y aparecieron los animales, los peces, y de ahí venimos nosotros y un montón de relajos. La Biblia me enseña a mí el orden de Dios. La máxima creación de Dios somos nosotros, los seres humanos. Y Dios no es un Dios de desorden. Dios preparó toda la creación, ¿para qué? Para que el hombre la administrara. No hizo al hombre primero, sino que fue todo en un gran detalle construyendo. Le dio ¿cómo se llama? El petróleo. Cuando Adán, ¿con qué preparó la calafateó? ¿Con qué? Brea. ¿De dónde la brea? El petróleo. Ya había sido la destrucción de los dinosaurios. Todo lo preparó para que el hombre se calentara, para que el hombre ordenara los animales, les pusiera su nombre, especie con especie. Entonces todo eso que leo en las Sagradas Escrituras a mí me va dando ¿qué? Más credibilidad. Y voy teniendo más fe cuando yo leo y voy entendiendo un poquito más lo que significa la fe. Nadie de nosotros vio el acto de creación, pero yo creo que todos nos admiramos cuando tal vez en una mañana amaneciendo, vemos el ocaso, un atardecer en la playa y vemos aquellas preciosidades
uno dice, esto no puede ser de la casualidad, pues, alguien me diseñó esto y para la estabilidad del ser humano. Versículo 4. Por la fe, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por medio de Abel nosotros nos damos cuenta y se nos dice que hay una forma de ser a los ojos de Dios considerado justo. Y es por la forma como nos acercamos nosotros a Dios, bajo los principios que Dios dejó establecidos. Uno de los grandes errores que todos cometemos, el que no lo cometa pues disculpe, y usted tápese el oído, no es con usted, es que todos nos acercamos a Dios como yo digo y como a mí me gusta. Porque yo creo que a Dios le va a agradar la forma como lo que yo estoy haciendo. Y yo voy a orarle al Señor y así, y punto, y yo ahí voy, y yo sé que Dios me va a oír. Y eso cree usted. Pero volvemos al inicio, Dios es un Dios de orden. Él dejó establecido cómo el hombre se iba a acercar a Él. Tenemos los 10 mandamientos. Los primeros mandamientos son cómo el hombre se va a relacionar con Él. Se lo dejó establecido. Cómo el hombre va a vivir dentro de la sociedad, dentro de una comunidad, lo dejó establecido con los otros mandamientos. El respeto que el ser humano se debe tener, lo dejó establecido. Pero cada quien hacemos lo que queremos. Y le oramos a Dios como decimos que así tiene que ser. Sin recordar que la Biblia da un orden, que ya lo hemos hablado y no lo vamos a tocar ahorita. Y eso fue lo que sucedió con ellos. Cuando Adán y Eva pecaron, en ese momento ellos se vieron desnudos. Y ellos habían andado desnudos siempre. Y eso es lo que significa la desnudez, es un simbolismo de estar consciente del pecado. Y lo primero que ellos hicieron fue esconderse de Dios. Nosotros creemos que nos escondemos de Dios. Si tuviéramos un poquito más de credibilidad en los atributos de Dios, nuestra vida fuera distinta. Yo sé que todos sabemos que Él es omnisciente, pero a todos nos importa un pepino que sea omnisciente. ¿Y qué es omnisciente? Que Él sabe todo lo mío, conoce mis pensamientos y todo, pero sigo pensando cosas que no debo de pensar. Pero soy cristiano y tengo fe en Dios y creo en Él, pero no creo que es omnisciente, porque sigo haciendo, es omnipresente, está en todas partes, está aquí, pero yo sigo tratando de esconderme de Él y Él está a la par mía, me está viendo lo que estoy haciendo, pero yo tengo fe en Dios, yo creo en Él. Solo para que se dé cuentecita con cositas sencillas de la forma en que nos vamos nosotros, pues. Así de fácil. Hacemos cosas como ellos, escondiéndose de Dios. Y cuando se vieron desnudos, acortaron hojas de higuera, se taparon y se escondieron. El hombre tratando de esconder su pecado ante los ojos de Dios. Y dice Génesis capítulo 3, verso 10. Y él respondió, dice Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, dice, porque andaba desnudo y me escondí. Y se escondió tapándose con esas hojas de higuera. Dios ya tenía establecido, y se lo dio a ellos, de que el pecado tenía que ser pagado por el transgresor o por un sustituto.
Ese principio se los dio a ellos y ellos tuvieron que habérselo dado a sus hijos, que se lo dieron. Pero ellos hicieron como ellos querían. Y Dios les demostró que no era así. Y sacrificó 2 animales. Unos dicen que fueron tejones. Ahí solo dice que sacrificó 2 animales y les quitó la piel y con la piel los vistió a ellos. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces vemos al hombre queriendo hacer las cosas como él quiso, cuando Dios ya había establecido todo eso. Le dio esos principios a sus hijos, Adán y Eva, y es donde viene la diferencia. Abel lo cumple. Abel llega con un corderito, lo mejor de la manada, a presentárselo a Dios. Caín llegó con algo que él había logrado. Llegó a querer agradar a Dios como muchos de nosotros con nuestro esfuerzo, con lo que yo soy, con lo que yo tengo, con el fruto de su inteligencia, con el fruto de su trabajo, que así lo quiso hacer. Caín llevó lo mejor de lo que la tierra le había dado, de lo que él había sembrado. Pero iban ante Dios en un contexto distinto, porque era una ofrenda que le llevaban a Dios, un sacrificio. Y él presentó el esfuerzo que él había hecho. Primera vez en la Biblia donde se inicia querer agradar a Dios por medio de las obras. Caín. ¿Qué llevó Abel? Llevó un cordero. Un cordero que iba a ser sacrificado, y con ese derramamiento de sangre en ese tiempo no se perdonaba todos los pecados. Pero desde ese momento, iglesia, desde ese momento, ese cordero estaba ya anunciando y era la sombra de lo que iba a venir, de nuestro Señor Jesucristo. Este es, dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Eso estaba simbolizando ese momento Abel. En cambio, Caín estaba queriendo agradar a Dios con el fruto de su trabajo, de sus obras, mi sudor. Con esto, Señor, esto te traigo. Y no es así la cosa. No es así. La salvación es por fe, no es por obras. Por más que usted quiera agradar a Dios para ganarse algo tan grande como es, no va a poder, hermano. Porque Dios estableció que la transgresión, el pecado, la iba a pagar el transgresor o un sustituto. En el capítulo 3 de la epístola a los Romanos dice: a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados. O sea que nosotros somos los pecadores, pero Él puso al Cordero de Dios para que por medio de la sangre de Él, todos nosotros los que creemos, que llegamos a Él, fueran nuestros pecados perdonados. Y así pudiera ser, como dice Isaías: si nuestros pecados fueran como el carmesí, vendrían a ser como blanca lana. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por ese precioso libro. Gracias por la presentación de esos grandes hombres, Señor. La enseñanza de cómo poder llegar a ti, Señor, de cómo poder agradarte. Ayúdanos, Señor, a poder comprender que sí necesitamos profundizar en el camino de la fe. Todo es por fe,
La Biblia enseña de que no caminamos por vista, sino por fe. Yo sé que lo vamos a lograr, iglesia. Lo que Dios quiere es que pongamos nuestro empeño, pongamos de nuestra parte, le clamemos a Él, para que Él ponga en el corazón de cada uno de nosotros la necesidad de poder escudriñar, iglesia. De que no nos quedemos solo con este momentito. De que si hay algo que a usted le ha motivado, que ha sentido que Dios le manda y siente una necesidad por comprender más, usted tiene el Espíritu de Dios, tiene las Sagradas Escrituras, puede clamarle a Él que le enseñe, pero con la Biblia cerrada no hacemos nada. Y es abriendo las Escrituras y pidiéndole al autor y revelador que nos guíe. Solo recuerde algo: la salvación, el regalo más grande de Dios, se recibe por fe.